Uno de los mayores críticos a esta ley fue el diputado Marcelo Saín por Nuevo Encuentro. ¿Cómo le va, Saín? Martín Castro, Matías Lojo lo saluda. Martín, Matías, buenas tardes. Gracias por atendernos, ha sido muy amable. Bueno, a través de sus críticas que ha levantado muchísima polvareda por esta ley impulsada por el Ejecutivo, ahora se rechaza a través de la Corte. ¿Cuál es su reflexión? La Corte se expide, como ustedes bien lo aclararon, sobre la medida cautelar, dejando pendiente su opinión sobre la cuestión de fondo, es decir, la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la ley que estamos comentando. Pero la verdad es que los fundamentos son tan sólidos al respecto y muestran claramente la inconstitucionalidad de la ley, aunque se pidan por la medida cautelar, que el día que tengan que hacerlo en cuanto a la cuestión de fondo no les va a quedar otra alternativa que declarar la inconstitucionalidad. Me da la impresión a mí de que lo que está diciendo la Corte, aunque no sea de manera manifiesta, es que lo que los legisladores hicimos, yo soy una excepción y otros también, pero mayoritariamente votaron por la ley 14.434, ha sido una estupidez. Porque los fundamentos de la Corte argumentando la necesidad de la medida cautelar y suspendiendo los efectos de esta ley son tan sólidos en la materia, son muy parecidos a los argumentos que nosotros dimos en el recinto. Ajá, recuérdeme algún argumento que usted ha dado, Saín, a ver. El principal, o por lo menos el principal, claro. El principal y fundamental es el quiebre del principio de inocencia, y con eso contraviene, digamos, normas básicas de lo que es la Constitución Nacional, porque declarar un delito no escarcelable sin que me dieran razones suficientes para que un juez determine el mantenimiento de una prisión preventiva de una persona acusada pero inocente durante el proceso, es gravoso. Pero además es mucho más gravoso si el delito de referencia es un delito de peligro abstracto, y acá lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es tomar un delito del Código Penal que está seriamente cuestionado como inconstitucional también y declarado en numerosas ocasiones como inconstitucional, que es la tenencia o portación ilegítima de arma de fuego, y bajo ese supuesto, si se evita un control policial o un procedimiento de control policial, lo cual le delega a la policía, de hecho, la atribución de declarar inescarcelable un delito, digamos, está en una situación muchísimo más gravosa. Claro, en este caso era darle, de alguna manera, más fuerza a la policía. Darle una tarea parajudicial. Darle un poder, claro. Darle parajudicial, porque, a ver, la prisión preventiva es una medida excepcional de carácter cautelar, que el juez debe dictar a un imputado, a un sospechoso, cuando hay elementos de convicción o circunstanciales que están claramente arreglados en el Código Procesal Penal, que den cuenta de que hay un peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. ¿De acuerdo? Porque el objetivo del proceso y de la prisionización cautelar de la persona imputada es que no obstruya lo que es el conocimiento de la verdad durante el proceso y la aplicación de una pena eventual, ¿se entiende? Ahora, si vos declarás que una persona que está sospechada de haber cometido un delito, y ese delito es abstracto porque contiene una sospecha de que podría cometer un delito más grave, y entonces tiene que atravesar todo el proceso sin que el juez se pueda expedir de ningún tipo de causal en prisión, lo que está haciendo es justamente deformar por completo la institución de la prisión preventiva, convertirla en un recurso de política de seguridad que además le compete al Poder Ejecutivo. Ahora, esto es coherente con lo que históricamente ha venido haciendo Scioli. Dos cosas. Que Scioli es un gran propagandista más que un gobernante, ¿no? Un gran publicista más que un gobernante. Entonces lo que hace es proclamar que está haciendo una política de control de armas, pero le delega al Poder Judicial una facultad que en realidad es de aplicación soterrada y clandestina de su policía, que ya sabemos lo que es. O sea, es una aberración por donde se lo mire. Ahora, lo lamentable es que el Parlamento mayoritariamente le dijo sí a esta aberración, que hoy la Corte, a través de este conjunto de consideraciones, ponen el Ahora, ¿usted no cree, Saín, ¿usted no cree que puede ser lo que nosotros llamamos vulgarmente, y discúlpeme por la frase, pero es un manotazo de ahogado en cuanto a la inseguridad que vive la provincia de Buenos Aires? Yo creo que no, pero lo digo en defensa del gobernador Scioli, porque Scioli está convencido de que esto es fabulosamente eficaz y bueno, porque mantiene un nivel de legitimidad política importante. ¿Y eso habla mejor porque el hecho de darle a la policía... Saín, ¿y eso habla mejor o peor del gobernador? No, peor, pero le da legitimidad política. A él no le importa la seguridad o inseguridad de los bonaerenses, le importa lo que le da las encuestas de opinión acerca de su proyección política.
Ese es el gran objetivo. Entonces no le importa si la policía recauda, si no recauda, si regula el crimen o no regula el crimen. Quedó probado en el informe Candela de que protege narcotraficantes esta cúpula policial, inclusive con aval del propio ministro de Seguridad, así lo dice el informe, y sin embargo están todos ahí en sus cargos. Esa es la demostración más palpable de que en realidad el gobernador, digamos, con este tipo de medidas, es esto que ustedes dicen, es decir, patea la pelota fuera del campo. Ahora, lo lamentable es que los legisladores, inclusive muchos de los cuales son compañeros del kirchnerismo con una mirada crítica sobre este aspecto del gobernador Scioli, han apoyado esta ley. Ahora, ¿cómo fue? Yo casi que no recuerdo tampoco. Digo, ¿cómo salió, en este caso, en cuanto a números, el apoyo a la ley de Scioli? En la Cámara de Diputados solamente votamos en contra Nuevo Encuentro, el FAP y la Coalición Cívica. El resto de los bloques y el Frente para la Victoria votó a favor. Muchos compañeros del Frente para la Victoria se retiraron del recinto. Es decir, no estuvieron dispuestos a acompañar con el voto. Bueno, lo cierto es que la Corte Suprema, o por lo menos la Corte sí, ha rechazado... Habla un poco también de los legisladores. ¿O es un revés también para lo que han hecho los legisladores, este rechazo de la Corte, cree usted? Totalmente, totalmente. Lo que la Corte indirectamente está diciendo, o la interpretación que podemos hacer del contenido de los fundamentos del fallo de la Corte, es que lo que hizo la Cámara de Diputados y de Senadores en noviembre del año pasado ha sido una payasada. Una payasada, porque además yo hablé durante una hora y claramente marqué todos los puntos que después la Corte retoma como base fundamental para dar sustento al pedido de cosas. O sea, digo, ha habido legisladores que han señalado claramente y de manera explícita la inconstitucionalidad. 2 meses antes, en la Comisión de Seguridad, cuando se trató el tema, emití un dictamen en minoría donde también ya avanzaban los argumentos que después hice mucho más amplios durante el debate parlamentario. No quiero personalizarlo en mí, pero fui el único que habló. ¿Qué le voy a hacer? Fui el único que habló, tanto en diputado como en el Senado. Entonces, me veo en la obligación de, lamentablemente, citarme a mí mismo, pero no es de mi gusto eso. Lo que digo es, hubo un legislador que argumentó a favor de la inconstitucionalidad de lo que se iba a aprobar. O sea que no es que no hubieron voces al respecto. Antes de despedir una cortita, una pequeña reflexión, ahora volvió otra vez a hablarse de la policía comunal, ¿sí? Luego de la reunión de Sergio Massa, que participó allí con el gobernador Scioli también en Mar del Plata, una experiencia de Río de Janeiro. Ya hay 4 proyectos muy distintos, entre los cuales hay uno de usted, si bien tengo entendido también, para hablar justamente de la policía comunal. ¿Cómo lo ve? ¿Se pueden unir estos 4? ¿Son muy diversos? Sí, son muy diversos. Hay dos niveles de proyectos. Digamos, policía municipal, porque policía comunal hoy hay en la exactamente, bien, ¿no? bien y una aclaración meramente episódica, pero vale la pena resaltar, la experiencia de las unidades policiales pacificadoras en Río de Janeiro no tiene nada que ver con lo que es una policía municipal. Bien, pero a raíz de eso fue que a raíz de eso fue que Sergio Massa también llevó adelante la propuesta. Pero hago esa aclaración porque no es que se está dando una experiencia policial municipal en Río de Janeiro, sino es una experiencia completamente distinta. Pero lo cierto es que la gran diferencia entre el proyecto del Ejecutivo y el presentado por el diputado Brito y el que sostenemos nosotros, inclusive que respalda el masismo, es si se traspasa integralmente los servicios de policía de seguridad preventiva a los municipios y convertimos a los intendentes en verdaderos jefes de la policía, desde el punto de vista administrativo, político e institucional. Y no como el proyecto del Ejecutivo o el de Brito, que en realidad le delega al intendente algunas responsabilidades de coordinación, pero no le da el manejo de la policía. Esa es la gran diferencia. ¿Usted cree que los intendentes están preparados como para tener el manejo de la policía en sus órbitas municipales? Algunos sí, otros no. Algunos sí, por eso nuestro proyecto de ley, que es muy extenso, son 150 artículos, en realidad es un plan de gobierno en donde establecemos los criterios que deberían primar para un traspaso de estos servicios. Y ahí ponemos una serie de condiciones técnico-institucionales, financieras, que hace que no todos los municipios puedan tenerlo. De todas maneras, siempre estamos haciendo como marco de referencia municipios de más de 100.000 habitantes, con lo cual estamos buscando, digamos, municipios con densidad institucional y administrativa y con capacidades financieras, más allá de que el proyecto contempla traspaso de partidas presupuestarias y un fondo especial. Y ahora con la discusión que vamos a dar de coparticipación provincial de impuestos, nosotros, Nuevo Encuentro, estamos elaborando una propuesta al respecto, creo que también vamos a abrir la discusión sobre el financiamiento justamente de... En definitiva, Saguín se estaría hablando de una nueva policía, entonces. Y es el principio del fin y el principio de algo nuevo. El principio del fin de la policía bonaerense de proliferar esto y, digamos, y el principio de una reconfiguración del sistema institucional de seguridad pública. Yo mañana en el seminario que se va a hacer que
encabeza Mariotto y que fue invitado a dar una conferencia, voy a exponer lo que a mi criterio deberían ser los ejes de la reforma a la policía. Ajá. Bueno, ¿y de dónde salen los ejes de pago, por ejemplo, también de la policía municipal? Bueno, depende, digamos. Inicialmente, primero el traspaso de los fondos de aquellos recursos y facultades que hoy se traspasarían en los casos que se conformaran policías municipales. Ajá, pero discúlpeme, diputado, a ver, la policía de la provincia seguirá existiendo, eso está claro. Bueno, sí, pero no para tareas preventivas donde hubiera policías municipales, porque no habría complementariedad, sino sustitución. Donde se conformaran policías municipales sobre la base del traspaso de facultades, el Poder Ejecutivo Provincial le debería traspasar la cantidad de dinero que hoy gasta en materia de infraestructura, personal y operatividad en esos servicios al municipio de referencia. Ajá, después, pero en así nuestra como propuesta creamos un fondo especial para el sostenimiento de ese financiamiento. Ajá, bueno, es muy interesante lo que dice, pero digo, ¿las comisarías tal y como están hoy dentro de un municipio seguirán existiendo? No, donde funcione policía municipal, es lo que le digo, habrá principio de sustitución. Donde comience a funcionar policía municipal, se retira la bonaerense en materia de seguridad preventiva. Permanecerá en materia de investigaciones, de mantenimiento del orden público, ¿se entiende? Sí, estoy tratando de entenderlo y me parece que lo hace de forma muy correcta. Ahora digo, aquellos trabajadores, agentes de la policía de la provincia, ¿se trasladarían o vendría su traslado, su traspaso al orden municipal? En el proyecto nuestro queda a la opción de la intendencia que quiera conformar su policía si pretende el traspaso de los recursos humanos o no, o los conforma ellos, a partir de un proceso de selección que está arreglado en la propuesta nuestra. Bueno, es muy interesante. Ahora digo, ¿y aquellos policías de la provincia de Buenos Aires que no quieren el traspaso? No querrán, quedarán en la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Trabajando en dónde? ¿En qué lugar? ¿Pero en qué lugar trabajando? En las tareas de seguridad preventiva en aquellos lugares donde no va a haber policías municipales. Bueno, es muy rico lo que plantea Saín, pero es muy discutible también. Yo le propongo esto, Saín, nosotros no tenemos mucho más tiempo, está claro que la propuesta para charlar con usted era otra, y tenemos mucha más información, pero le propongo que un día de estos vamos a... Cuando esté por La Plata se puede venir por aquí. Todas las semanas, cuando ustedes digan. Bueno, lo invitamos aquí al programa directamente, lo invitamos a la tercera edición de QM Noticias para que se siente con nosotros y charlar un poquito más extendido de este proyecto, que a priori es muy interesante. Habrá que ver si se desarrolla de la manera que usted dice, ¿sí? Hay que conversar un poquito sobre las condiciones políticas para esto, porque eso es lo que da lugar al tema. Quédese en línea, que con la producción arreglamos el día que pasa por aquí por el canal. Le mando un abrazo a ambos y a la audiencia también. Ha sido muy amable, Saín. Ahí estaba el diputado por Nuevo Encuentro, Marcelo Saín, explicándonos primero el rechazo a las excarcelaciones propuestas por el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires para aquellos delincuentes que se encuentren con armas en caso de robo.